Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana. Un programa donde revisamos las principales noticias internacionales que han estado marcando la agenda en estos últimos 7 días. Y sin duda, para comenzar este programa, tenemos que hacerlo en nuestra región, con las elecciones en Perú. La segunda vuelta que ha estado de infarto en la nación vecina a raíz precisamente del extenso conteo de votos y con una diferencia mínima entre los 12 candidatos, con fluctuaciones incluso que hemos visto durante estos últimos 7 días en los porcentajes y también en quién ha estado por momentos liderando esta contienda electoral para definir finalmente quién va a ser el próximo presidente de Perú. En algún momento durante esta semana la diferencia fue de 0,008% entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, una diferencia de apenas 1.300 votos en medio de lo que ha sido también un lento conteo precisamente de las actas, partiendo por unas primeras horas posteriores al cierre de las urnas se quedaban precisamente como ganadora a Keiko Fujimori, pero que sin embargo cuando ingresaban los votos del sur y la zona rural de Perú, ese escenario cambiaba y era Roberto Sánchez el que finalmente lograba allí vencer en estos comicios electorales. Pero eso también cambió unas jornadas después, durante esta semana, cuando Keiko nuevamente lograba remontar en medio de esta larga espera para los peruanos, en medio también de lo que han sido llamados a respetar los resultados, independiente de cuáles sean ellos. Ya se ha advertido que esto podría ser un proceso bastante largo para el país vecino. Todo esto en medio, por lo demás, de un clima electoral y sobre todo un clima político en la nación vecina que ha sido de bastante volatilidad. De hecho, vamos a revisar precisamente una gráfica de los presidentes que han estado al mando del país vecino durante los últimos 10 años. Ollanta Humala, por lo demás, que culminaba su mandato en julio del 2016, fue el último presidente en cumplir su mandato, que es otorgado por la Constitución. Esto quiere decir 5 años, ¿no? Posteriormente enfrentó investigaciones por el caso de Odebrecht, pero eso no afectó su estancia en el gobierno. Pedro Pablo Kuczynski llegaba al poder en 2016 y alcanza a estar 1 año y 8 meses, por cierto, en el poder, pero renuncia en medio de presiones políticas y ante los esfuerzos del Congreso de ser vacado. En medio de un caso de corrupción, estaba enfrentando en su momento un segundo proceso de vacancia cuando finalmente da un paso al costado bajo la acusación de los denominados Kenji Videos, ¿no? Esta compra de votos en el Congreso. Martín Vizcarra llega posteriormente en 2018, alcanza a estar 2 años y 8 meses hasta que finalmente es destituido por el Congreso en noviembre del 2020 bajo la argumentación de incapacidad moral permanente, y con ello entra una situación, un periodo de bastante incertidumbre para la nación vecina, porque Manuel Merino asume la presidencia por apenas 5 días. En las calles de Perú existían protestas masivas en medio de esta crisis social por la destitución de Vizcarra, una represión que dejaba muertos, también heridos, y finalmente daba un paso al costado el 15 de noviembre del 2020 para posteriormente llegar a la presidencia Francisco Sagasti, que estuvo apenas 8 meses en el poder. Llega Pedro Castillo tras las elecciones, donde por lo demás se enfrentó a Keiko Fujimori, pero sin embargo en medio de una crisis, en medio también de esta vacancia por intento de golpe de Estado, llega Dina Boluarte, alcanza a estar 2 años y 10 meses, termina su gobierno con una bajísima aprobación, finalmente termina renunciando y con ello llega José Gerí y finalmente José María Balcázar, que es finalmente el presidente que está actualmente en el poder en este país. Vamos a estar, por cierto, actualizando la situación en la nación vecina, uno de los temas principales que ha marcado por lo demás esta semana en temas internacionales, lo que está ocurriendo en Perú. Pero vamos a cambiar de tema. Otra de las noticias que ha marcado la agenda durante estas últimas jornadas han sido las protestas en Belfast, protestas anti-inmigración, que por lo demás no son nuevas en Irlanda del Norte, así como también en otras naciones de Reino Unido durante estos últimos meses a raíz de hechos que han ocurrido en este territorio. En esta oportunidad por el ataque con cuchillo de parte de un ciudadano sudanés contra un ciudadano británico. Intento de golpe, intento más bien de asesinato es lo que está enfrentando actualmente en la justicia, y dejando estas imágenes por lo demás. Para analizar la situación en Irlanda del Norte y particularmente
particularmente en el Reino Unido, es que a esta hora tomamos contacto con Javiera Rifo, doctora en ciencia política de la University College London, investigadora también en el Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Javiera, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Global de fin de semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Javiera, estás? a tu juicio, ¿a qué responde esta reacción que hemos visto en las calles a raíz de este ataque que conocíamos a inicios de esta semana? ¿Qué componentes podemos ver detrás de estas protestas definitivamente antimigración? Sí, es un componente muy antiguo, o sea, muy antiguo como en este escenario. A ver, nos deberíamos remontar un poco, o sea, primero decir que esto no es nuevo, esto ya se ve de vez en cuando, no solo en Irlanda del Norte, sino además en el Reino Unido. Pero lo segundo que quiero decir es que esto, como con esta fuerza, hace un par de años, desde el 2024, que se empezaron a establecer estas como olas de riots, como le llaman allá, antimigrantes. Pero esto no es nuevo. Esto es gatillado, por supuesto, por este intento de asesinato, que fue una cosa horrible que hizo este ciudadano de Sudán, que además estaba buscando asilo político, que además venía de Francia, ¿ya? Pero desde el año 2024 se han dado las condiciones para que estos grupos de extrema derecha están siendo asusados por el grupo de extrema derecha de verdad dentro del Reino Unido. Sí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eh, lo primero que quiero decir es que hay una extrema derecha que es el partido Reform UK, que es el previo partido que se llama UKIP, que es el de la independencia del Reino Unido, que son los que forzaron y los que hicieron esta campaña para que Inglaterra, el Reino Unido, se fuera de la Unión Europea. Quien lideraba este partido era Nigel Farage. Y él luego se reinventa, él hace todos los procesos de negociación además para salirse de la Unión Europea en Bruselas. Él había cercano también a Johnson, que fue primer ministro del Reino Unido, y luego se reinventa y por primera vez, después de tirarse muchas veces, el año 2024 él llega con un cupo al Westminster. Él es elegido como representante él es por uno de los condados del norte. Y él finalmente logra con este partido tener una representación bastante bajita por el sistema electoral que tiene el Reino Unido, con 5 representantes, pero meten un montón de ruido. ¿De quiénes son amigos ellos? Y esto también está documentado, está altamente documentado en varios reportajes. Hay, de hecho, un documental que está en Netflix, que lo pueden ver todos, que se llama The Great Hack o Nada es privado, donde se muestra todo lo que pasó con el Brexit y también la elección de Trump en Estados Unidos, pero ellos tienen muchos vínculos además con Rusia. Hay todo un cuento acá muy, muy complejo. Pero ¿quién es el principal activista de esto, además de Farage? Es un señor que se ha cambiado el nombre varias veces, pero él se hace llamar Tommy Robinson, que además están medio peleados con Farage, pero son de ultraderecha también. Y él, de hecho, comenzó a asusar a la gente desde Rusia, donde está en este momento, pero además no estaba nada más y con nada menos que el papá de Elon Musk. Sí, Elon Musk ha sido su principal apoyo también en esto. de hecho, Javiera, esa era sin duda una de las preguntas que llamaba la atención, que detrás de estas protestas que podríamos calificar locales, al menos en el caso de Reino Unido, figuras como Elon Musk incluso atizaban haciendo llamados a movilizarse también en estas protestas. Llama muchísimo la atención, por cierto, que una figura fuera del Reino Unido participe también de estas convocatorias, sobre todo teniendo en cuenta estos reportes de persecución que hemos conocido durante esta semana contra algunos ciudadanos migrantes precisamente en Reino Unido. Claro, lo que pasa es que en este sentido, Elon Musk ha financiado muchas de las actividades también de Tommy Robinson, particularmente un festival de verano que hicieron el año pasado, que se llama London Fest, donde se juntaron un montón de personas, bien muy blancos, de hecho, todos provenientes también.
y lo que quieren hacer es como reflotar esto, que a mí me ha llamado, me ha parecido muy curioso, me ha llamado mucho la atención, esto como, en vez del Black Lives Matter, decir el no, perdón, White Lives Matter. A propósito de lo que pasó con esta persona que lamentablemente sufrió este atentado el día lunes y que claramente eso no podemos dejar de condenarlo. Javiera. Ahora, es bien interesante cómo ocupan este concepto de que las vidas de los blancos importan porque se están sintiendo como que no solo el gobierno, sino que como que todo el mundo, gracias a esta ola migratoria, los está discriminando. Sí, y en ese mismo sentido, y ya para ir cerrando esta conversación, que por lo demás tiene muchísimos ribetes también bajo la idea de las vidas blancas también importan, que es este lema o consigna que se ha instalado por parte de la extrema derecha en Reino Unido en estas últimas jornadas. A tu juicio, y teniendo en cuenta también lo que ha estado ocurriendo en la nación europea en estas últimas jornadas, ¿crees que es posible que esto se pueda amplificar por el resto de Europa eventualmente a raíz de lo que ha estado ocurriendo en Irlanda del Norte? Yo creo que hay una ola antimigratoria porque hay un discurso, y me vas a disculpar que me voy a extender solo un segundo, hay un discurso de la extrema derecha de querer hacer pelear a la clase trabajadora en los distintos países y eso también lo vas a encontrar en Chile, que es precisamente que vienen los migrantes y te quitan el trabajo, que te quitan tus ayudas sociales. Es muy parecido a lo que se ha dicho también en Chile y cómo se ocupan estos recursos discursivos de manera muy exagerada por parte de estos grupos políticos con fines también de ganar muchos votos y ganar aprobación ciudadana. Y esto es muy complejo, sobre todo en el Reino Unido en particular y en Europa también, porque Europa está construida sobre la base de la migración. Cuando uno piensa, por ejemplo, qué es lo que pasaría en el Reino Unido si los migrantes se fueran, ninguno de los personajes estos que está tirando piedras tendría quien lo atendiera en el consultorio y en el Servicio Nacional de Salud, donde se tienen que ir a atender, porque es un sistema súper distinto al nuestro. Sí. No tendrían la peluquera que les corta el pelo, las personas que les barren la calle y les limpian la calle y les recogen la basura, las personas que les manejan los buses, estos docker bus, estos buses grandes que uno ve tan bonitos, son puros migrantes. Las personas que te enseñan en la universidad, como a mí en algún momento me pasó también, éramos migrantes los que estábamos enseñando en la universidad. Entonces, está la convivencia de la migración muy fuerte, muy imbrincada en la sociedad británica, como para darse estos gustitos también de hacer pelear a la clase trabajadora. Y eso es lo Sí. complejo de estos discursos, porque no solamente el problema en Europa o en el Reino Unido. Son discursos que nosotros podemos ver de manera muy fuerte y muy concentrada en Estados Unidos y que los hemos visto también en nuestro país. De todas Entonces, formas. hay algo acá que está conectado con estas dialécticas de la extrema derecha, que lo que está generando es de nuevo otro quiebre en la democracia británica y eso es lo que más me preocupa, porque todavía no se recuperan de las devastadoras consecuencias de Farage y su campaña por haber sacado al Reino Unido de la Unión Europea. Sí, sobre todo con un partido y una ola que ha tenido también la figura de Nigel Farage en las pasadas elecciones, no más locales que tuvo Reino Unido recientemente y habrá que ver finalmente cuáles Y van a ser ahí, los efectos que pueda tener eventualmente en la política electoral. Muchas gracias, Javiera sí, Rifo, doctora en Ciencia Política de University College London, investigadora también en el Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso, por este análisis y por esta conversación, por cierto. Muchas gracias, Javiera. gracias a ti. Chao, chao. Que esté muy bien. Vamos a cambiar de tema. Hemos estado siguiendo de cerca la situación que ha estado ocurriendo en África con el ébola y un equipo de CNN liderado por Clarissa Ward ha llegado precisamente hasta el corazón de la crisis. Allí los trabajadores humanitarios luchan por detener el brote, son los que efectivamente están sufriendo los ataques. Todo esto en medio de lo que ha sido por lo demás esta alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud. Clarissa Ward está en la zona y nos cuenta los detalles de lo que ha estado ocurriendo en ese territorio en el siguiente informe. Nos dirigimos a Mongbualu, una remota localidad minera de oro ubicada en la profundidad de los frondosos bosques del este del Congo y el epicentro de esta crisis del ébola. Desde aquí arriba uno se da cuenta realmente de los retos que plantea la lucha contra este brote.
La inmensidad del terreno y la ausencia total de carreteras en buen estado. El Programa Mundial de Alimentación opera ahora un helicóptero diario para entregar suministros a la comunidad asediada. Hoy traen un laboratorio móvil de exámenes muy necesario. Los días sin resultados aquí han costado vidas. Como pueden ver, nos han enviado escolta. Esto se debe a que los habitantes del pueblo lanzaron piedras contra un convoy de trabajadores humanitarios. Atravesamos rápidamente el pueblo. La desconfianza hacia las organizaciones humanitarias es muy profunda aquí, con teorías conspirativas que explotan a medida que aumenta el número de víctimas. Salimos del auto para hablar con el periodista local Gloire Mumbesa. Él está diciendo que también existe la sensación entre la comunidad de que los trabajadores humanitarios vienen aquí en realidad para sacar provecho de esta crisis, no para ayudar. Se pasa los días intentando informar a la comunidad sobre el brote. Así que lo que dice es que la razón por la que le da miedo este hospital es porque todos los que entran allí enfermos no salen muertos. Dentro del hospital, un pequeño equipo se mantiene firme. El coordinador de logística, Naufel Dridi, se prepara para desinfectar otro cadáver. Es como estar en el frente de batalla, donde vuelan las balas, pero con el ébola no se ve. No podemos ver dónde está la enfermedad. Ese enemigo invisible está aquí por todas partes. Los trabajadores llevan el primer cuerpo a la morgue. Una procesión sombría, desinfectando el camino a su paso. Un segundo lo sigue de cerca. Se oye una mujer llorar desde dentro. Mi hijo, grita. Recuerdo a mi hijo. Me está explicando que los dos cuerpos que acabamos de ver que trajeron, uno de ellos era un niño de 11 años y el otro, un bebé de 8 meses. Y se pueden oír. Hemos estado oyendo los lamentos de la familia. Es inimaginable. Los cuerpos siguen llegando. 6 en total este día. Cada uno es una familia destruida. El alcalde de Mongwalu sigue abrumado. Su pueblo nunca ha visto nada igual. ¿Podemos hablar de cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez de que algo terrible estaba pasando aquí? Fue en febrero, cuando llegó un cuerpo desde Bunia en un ataúd. Así que el 22 de febrero. Eso fue más de 11 semanas antes de que se declarara el brote. 2 o 3 semanas después, la gente empezó a morir aquí. En 2 semanas hubo 48 fallecidos aquí en Mongwalu. 48. El virus siguió propagándose en silencio, de forma invisible, por esta ciudad y más allá. Los trabajadores sanitarios están ahora intentando ponerse al día para contener el brote y la población de Mongwalu sigue pagando el precio. Clarissa Ward, CNN, Mongwalu, República Democrática del Congo. Y esta semana Elon Musk se convirtió en el primer trillonario del mundo, y todo esto cuando el viernes recién pasado su compañía, SpaceX, entró a cotizar en la bolsa de valores. Y claro, su participación, la de Elon Musk, es del 38% en esta compañía, vale 800 mil millones de dólares, pero tras el repunte en el valor de las acciones de un 30%, de 135 dólares la acción a 175 dólares la acción, bueno, la valorización finalmente de la compañía superó los 2
2 billones de dólares y con ello también la fortuna del ahora trillonario superó por lo demás el billón de dólares, convirtiéndose entonces en la primera persona en conseguir esta característica más bien en la mayor salida a la bolsa de la historia, allí con este logro que ha conseguido por lo demás Elon Musk durante esta semana, con varios efectos económicos por lo demás que hemos visto en las horas siguientes a este hecho que ocurría el viernes recién pasado. Ya vamos a ir cerrando este programa, pero antes que eso, con una nota, un informe de CNN que revela nuevos antecedentes respecto de la divulgación de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Aquí con CNN, que ha descubierto varios reclutadores y agentes de modelo que enviaron fotos de mujeres jóvenes y también facilitaron el contacto con ellas durante años. Kate Podgase conversó con algunos de estos individuos y este es su informe. París. Aquí durante años se reclutó a modelos jóvenes para Jeffrey Epstein. Al examinar los archivos de Epstein, CNN descubrió que este recibió decenas de fotos de jóvenes modelos enviadas por cazatalentos y agentes. Identificamos al menos a 6 personas que no solo le enviaban fotos de modelos, sino que también negociaban con ellas para que se reunieran con él. Incluso después de su condena en 2008 por solicitar prostitución, incluida la de una menor. Ahora uno de estos reclutadores ha aceptado reunirse con nosotros en París. Ya, estamos aquí. Daniel Ziad trabajó con Epstein por más de 10 años, organizando el envío de modelos. ¿No pensó en aquel momento que enviar a mujeres jóvenes, a modelos jóvenes, a Estados Unidos para reunirse con Epstein después de que hubiera sido condenado por delitos sexuales contra menores, que eso pudiera suponer algún tipo de riesgo? Mi trabajo con él ha sido estrictamente profesional, nunca lo he dudado. Porque nunca he oído nada de ninguna de las personas que le presenté que me contaran que tuvieran una mala experiencia con él. Los archivos muestran que Epstein pagó decenas de miles de dólares a Ziad. Al revisar su correo encontramos mensajes como «Chica francesa guapa en Marrakech», escribió Ziad. Ella dijo que estaría encantada de conocerte. En otro dice que una mujer es muy educada y tiene potencial como modelo o asistente. Ziad envía luego una foto. «Demasiado mayor», respondió Epstein. Entonces Epstein no era agente de modelos. ¿Por qué le pagaba? No lo era, porque abrieron una agencia, MC Square. No era el agente de modelos al frente de esa agencia. Era el financista, pero actuaba como director de casting para Victoria's Secret. ¿Crees que Epstein era director de casting? Así es como me lo presentaron y así es como él se presentó conmigo. De hecho, no encontramos ninguna prueba de que Epstein tuviera un cargo oficial de contratación en ninguna de las dos empresas, ni en MC Squared ni en Victoria's Secret. En 2018 envió un correo electrónico en el que decía que buscaba una asistente joven y atractiva. Si busca modelos, ¿por qué entonces busca un asistente para Jeffrey? Me pidió un asistente. Quizás no lo hizo por teléfono, pero cuando lo conocí... ¿Pero era ese su trabajo? Perdón, no. Pero como confiaba en él, creía, este tipo es una persona profesional. El propio Ziad también se enfrenta a acusaciones de abuso. Eva Carlson lo acusó de violación cuando ella era modelo en Francia en 1990. Ziad niega su acusación. Para ser sincero, no recuerdo en absoluto a esa persona y además nunca he abusado de ninguna modelo en mi vida. Ella sí lo recuerda. Mira, feliz la enfrentaría en tribunales. No la recuerdo. ¿Se arrepiente de haber conocido a Jeffrey Epstein? Sí, es como una pesadilla. No puedo creer que esta persona tuviera otra... Lo estoy. Pero usted sabía. ¿Perdón? ¿Usted sabía? ¿Qué? De su condena por delitos sexuales contra menores. Está repitiendo la misma pregunta. Me está diciendo que no lee la prensa. Mire, no sabía mucho sobre él hasta que vino a París. Y como ya le he dicho, él me dijo que había cumplido su condena ante el gobierno. Así que para mí es un hombre libre, está limpio. Era una persona tan influyente. ¿Cómo no iba a confiar en él? Tras la condena de Epstein en 2008, Ziad no fue el único que siguió dando a Epstein acceso a la industria del modelaje. Faith Gates, cofundadora de la agencia de modelos Next Management, es otra de ellas. En 2010, 2 años después de su condena, Epstein le pidió a Gates una chica guapa para llevarla a un evento.
Gates respondió: déjame ver quién anda por aquí. Besos y abrazos. Según reportes, Gates dejó Next Management el año pasado y su vocero declaró a CNN que Epstein la había engañado gravemente. Y luego está el reclutador de modelos Ramsey Elkley. En 2009 le describió a Epstein una modelo como un regalo que tenía pensado hacerte. Y luego estaba Jean-Luc Brunel, que dirigía varias agencias de modelos y fue acusado en un tribunal civil en 2014 de llevar a chicas a Estados Unidos para entregárselas a sus amigos, especialmente a Epstein. El propio Brunel fue acusado en Francia de delitos sexuales con menores, pero falleció en prisión en 2022 mientras esperaba el juicio. Él negó todos los cargos. Actualmente hay una investigación en curso en Francia sobre Epstein y sus conexiones allí. Según la Fiscalía de París, Ziad está siendo investigado, pero él afirma que la policía no ha hablado con él. Las víctimas de Epstein en todo el mundo esperan que se haga justicia en los tribunales. Katie Paul Place, CNN, París. Y con esta revelación de CNN damos por terminado nuestro programa Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora. Continúen en la sintonía de nuestro canal. Muy buenas noches.